¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a darle la vuelta a una idea que casi todos creemos saber. Vamos a explorar la historia de las comunidades sordas, pero no como una de pérdida, sino como una historia llena de vida, de cultura, de lucha y de una identidad profundísima. Ok, a ver, empecemos con una pregunta que parece simple. ¿Qué es la sordera? Si ahora mismo salimos a la calle a preguntar, es casi seguro que la gran mayoría de las respuestas se van a parecer mucho a esto. Y sí, justo como lo pensábamos, esa respuesta casi siempre se enfoca en un déficit. Se ve la sordera como una pérdida, como algo que falta, una condición médica que hay que arreglar. Este ha sido el enfoque dominante durante siglos. Pero ¿saben qué? Para millones de personas en todo el mundo, esa definición no es que esté incompleta, es que se está perdiendo de lo más importante, su lengua, su comunidad y su identidad. Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a empezar a desarmar esa idea del déficit. Y para eso tenemos que entender una distinción que parece pequeña, pero que de verdad lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo esto, fíjense bien. Una sola letra que separa dos mundos. Sordo con minúscula y sordo con mayúscula. La S chiquita en la minúscula, pues sí se refiere a la condición audiológica, al hecho de no oír. Pero la S mayúscula, esa es otra cosa. Esa es una declaración de identidad. Se refiere a quienes son parte de una comunidad con una cultura y una lengua propia, la lengua de señas. No se trata de lo que se pierde, sino de a dónde se pertenece. Y claro, esta distinción nos lleva derechito al corazón del asunto. Dos maneras de ver el mundo que chocan de frente, son completamente opuestas. Y estas dos visiones no podrían ser más distintas. Por un lado, el enfoque médico ve una discapacidad auditiva, algo que necesita terapia para que la persona pueda, a la fuerza, acceder al lenguaje hablado. Y por otro tenemos el enfoque sociocultural, que ve algo totalmente diferente, un potencial humano increíble, una capacidad natural para adquirir lenguas de señas y crear comunidades riquísimas. Desde esta visión, el lenguaje no es un problema que hay que resolver, es un derecho. De hecho, hay un académico sordo, Paddy Ladd, que le puso nombre a toda esta perspectiva sociocultural, deafhood. Podríamos traducirlo como la experiencia de ser sordo. Y no se refiere a la condición médica, sino a la experiencia colectiva, la cultura, la historia y la conciencia de ser parte de una comunidad global unida por la lengua de señas. Es, en pocas palabras, una afirmación de orgullo. Y si ser sordo es una cara de la moneda, la otra es esto, el oralismo. Y ojo, no era solo una forma de enseñar, fue toda una ideología mundial, que por más de 100 años buscó activamente eliminar las lenguas de señas, porque creía que la única forma correcta de vivir era hablando. Y las consecuencias de esta forma de pensar, bueno, fueron devastadoras. Dejaron una herida tan profunda que las comunidades sordas la sienten hasta el día de hoy. El punto de quiebre, el momento que lo cambió todo para mal, fue el Congreso de Milán en 1880. Imagínense la escena. Un grupo de educadores oyentes, con casi ninguna persona sorda presente, toma una decisión fatal. Declaran que el método oral es superior y votan para prohibir la lengua de señas en las escuelas de todo el mundo. De un día para otro, los maestros sordos fueron despedidos y a los niños se les llegaba a atar las manos para que no usaran su propio idioma. Entonces prohibieron la lengua de señas por casi un siglo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado académico de todo esto? Un investigador, de apellido Conrad, nos dio un dato que es de verdad desolador. La edad promedio de lectura de un joven sordo que se graduaba de estas escuelas era de solo 8 años. 8. Apenas lo suficiente para leer los encabezados de un periódico. Pero el golpe no fue solo académico, para nada. Fue emocional, fue personal. Como lo describe el mismo Paddy Ladd, para incontables niños sordos, la escuela no fue un lugar de aprendizaje. Fue, y cito textualmente, 10 a 15 años de humillación ritualizada. Así de fuerte. Pero aquí viene lo increíble. A pesar de todo este siglo de opresión, la cultura sorda no desapareció, sobrevivió. Y en las últimas décadas hemos visto un renacimiento poderosísimo, sobre todo en la educación. La respuesta a la alternativa moderna que sí funciona es la educación bilingüe bicultural. La idea es súper lógica, pero en su momento fue revolucionaria. Punto 1. La lengua de señas es la primera lengua del niño sordo, su L1. Es su lengua natural, la que le permite desarrollarse plenamente. Y punto 2. El español, pero en su forma escrita, se enseña como un segundo idioma, una L2, aprovechando la base sólida que ya se tiene. Y esto, de verdad, le da vida al salón de clases. Se dejan atrás esos ejercicios aburridos y repetitivos de querer forzar el habla
Y se usan métodos que son visuales, dinámicos, que enganchan. Hablamos de mapas mentales, de proyectos interactivos, de ir a museos, a fábricas, incluso de hacer representaciones donde los alumnos se convierten en personajes de la historia. Y es que la meta aquí no es nada más sacar buenas calificaciones. Va mucho más allá. Se trata de crear un espacio donde un niño o una niña pueda construir una identidad sorda fuerte, positiva, un sentido de comunidad y también lo que los expertos llaman una epistemología sorda, que en palabras sencillas es una forma propia de conocer y entender el mundo, que nace de una experiencia visual y de una lengua distinta. Y todo esto nos lleva a una última idea que es de verdad muy poderosa. La comunidad sorda no es un grupo aislado en cada país, es parte de un movimiento cultural a nivel mundial. Y aquí pasa algo que es fascinante. A diferencia de los idiomas hablados, las lenguas de señas comparten una estructura visual común. ¿El resultado? Personas sordas de países muy distintos se pueden comunicar entre sí con una facilidad asombrosa. Como dice Ladd, esta conexión los convierte en la práctica en ciudadanos de todo el planeta. Y entender esto es el cambio de chip total. La lucha de la comunidad sorda no es para pedir adaptaciones por una discapacidad, no, es una lucha por la autodeterminación cultural. Es el reclamo de una minoría lingüística mundial por el derecho a su idioma, a su educación y a su cultura, muy parecido a la lucha de otros pueblos originarios por preservar su herencia. Entonces, la próxima vez que pensemos en la sordera, quizá la pregunta no debería ser qué se perdió, sino todo lo que se ha creado. Y esto los deja con una última reflexión. ¿Qué ganamos como sociedad cuando dejamos de ver una condición como un defecto y empezamos a reconocerla por lo que es? Una cultura rica, vibrante y llena de vida. La respuesta podría cambiarnos la forma de ver el mundo.